Muy buenas tardes a todas y a todos. Os damos la bienvenida a este primer webinario de la quinta edición del curso de Innovaciones en la Detección, el Diagnóstico y la Atención Temprana del Autismo, que se alberga en el Orange Digital Center de la Fundación Orange. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Daniel Valdez, que es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y director del programa de posgrado en Prácticas Inclusivas en Condiciones del Espectro del Autismo de Flaxo. También trabaja en diferentes proyectos y formaciones en la Universidad Católica de Perú, es asesor técnico de la Fundación Quinta aquí en España, en Madrid, y autor de numerosas publicaciones científicas y de diferentes libros, entre los que se encuentra el de Contextos amigables con el autismo, publicado aquí en España, o el de Autismo Intervenir desde el Desarrollo, publicado también aquí. Así que nada, no te robo ni un minuto más, Daniel. Muchísimas gracias, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias también a Lupe, a todo el equipo de la Fundación Orange. Vamos a hablar en el marco de estas innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo. Vamos a hablar sobre cognición social, comprensión emocional y teoría de la mente. Por supuesto que la mayoría de ustedes saben que es un tema sumamente amplio y complejo, y entonces vamos a hacer un recorte apuntando justamente a las características de esta propuesta general, ¿no? Así que para empezar, quería, quería mostrarles, quería plantear dos momentos que son como momentos clave, ¿no? Un momento es el momento que se ve en este vídeo que voy a mostrar ahora, muy breve, de una investigación muy conocida, muy clásica en el campo de la psicología del desarrollo, que es la del precipicio aparente. Y otro momento que es el momento de una metida de pata y una comprensión de la metida de pata, ¿no? Ahora vamos a ver esos dos momentos en la vida de una persona, desde un bebé muy pequeñito hasta un adulto, y su interacción con otros adultos. Yo creo que a mí me parece que esto, vamos a hacer lo que hicimos antes. Anda. Algunos investigadores del laboratorio de Joe Campos en Berkeley quieren comprobar si los bebés pueden usar la información emocional que se desprende de las expresiones faciales de los adultos para decidir cómo van a reaccionar ante situaciones impredecibles. Nina, de 10 meses, ha venido al laboratorio con su madre. Esta se halla en el otro extremo de un precipicio visual. Colocan a Nina sobre la parte sólida y ahora debe gatear para llegar hasta donde está su madre. A medida que se aproxima a una especie de acantilado, se siente insegura y mira a su madre para saber si corre algún peligro. A su madre le han permitido avisarla del peligro solo mediante expresiones faciales. Nina capta las emociones emitidas por el rostro de su madre y retrocede. Acto seguido le dicen a la madre que invite a Nina a cruzar el precipicio visual por medio de una sonrisa de complicidad. Entonces Nina comprende el significado de su sonrisa y atraviesa el precipicio sin miedo. Los investigadores han determinado que a los 10 meses, los niños ya han aprendido a guiarse de la expresión emocional reflejada en el rostro de sus padres. Y los padres, a su vez, son conscientes de que poseen una herramienta poderosa para influir sobre sus hijos. Fíjense entonces ese primer momento, y ahora veamos a ver si se puede ver este segundo momento. Está todo tan lindo. Hermoso todo, sí, sí. Bueno, salvo Claudia, que se le pasó un poquito la mano con el tul. Bueno, son gustos. No, no digo nada, pero no tiene una madrina, alguien que le diga, Claudita, el pavo real, te está hablando. Yo no entiendo dónde estoy, en un casamiento. Claudia, es un tremendo fiestón el que te mandaste. Bien, fíjense que de esas pautas de referencia social a la metida de pata, comprensión de metida de pata, incluso comprensión de una expresión como se me vino el mundo abajo, ¿no? O se me cayó el planeta encima.
nosotros planteamos justamente esta idea de desarrollo en contexto y algunos nexos que encontramos para ir desde esas pautas intersubjetivas, primarias y secundarias en bebés, que ahora vamos a comentar, a la comprensión de las metidas de pata, los chistes, las ironías, la comprensión emocional, darme cuenta, hacer inferencias a partir de la expresión, del gesto de la otra persona, hacer inferencias acerca sobre sus estados mentales, sus emociones, sus creencias, sus sentimientos. Y lo que decimos es que eso está unido por este concepto que vamos a comentar hoy, que es el de teoría de la mente. Es decir, que es muy importante entender justamente este desarrollo dimensional de la teoría de la mente, de alguna manera para que podamos unir estas dos escenas, ¿no? Voy a avanzar un poquito más. ¿Qué preguntas o qué ejes temáticos aparecen acá en la charla que queremos compartir hoy? De hecho, además, ese tipo de anuncios, publicidades, y yo les diría, bueno, aquí damos la bienvenida además porque sabemos que hay gente de distintos lugares, y yo diría que está muy bueno que busquemos publicidades, anuncios de los distintos países, es decir, con la cultura local, porque van a ver que es sumamente útil tanto para evaluar como para intervenir en relación con estas competencias mentalistas más sutiles, que vamos a comentar en este rato. Decía, ¿cuáles son los ejes temáticos, ¿no? Las preguntas que nos hacemos. La idea es que en ese continuo que va desde las pautas sociales de referencia conjunta, como vieron a ese bebé, ¿no? En ese precipicio aparente, que mira a su mamá y según, podría ser su papá, su abuela, su cuidador, y según la cara que pone el adulto, según la expresión del adulto, si es de tranquilidad, de sonrisa, de agrado, continúa, y si es de terror, de susto, una mala cara, el niño se detiene, ¿no? Fíjense que en esas relaciones triádicas, o sea, mirar el abismo y mirar a mamá, mirar el abismo y mirar a mamá, ¿no? En esas relaciones de referencia conjunta, aparece algo que es sumamente importante, que es que justamente la expresión del otro hace que el bebé se dé cuenta si tiene o no tiene que avanzar. Busca de alguna manera la expresión y la aprobación o la desaprobación. Y esto, como vamos a ver, aparece alrededor de los 9-10 meses. Y entonces, el desafío, decía, en ese continuo que va desde esos 9-10 meses, estas pautas de referencia conjunta a la comprensión de intenciones, estados epistémicos, emociones, y como decíamos antes, procesos que ahora vamos a comentar, que llamamos procesos de doble semiosis, es decir, comprensión de ironías, de chistes, de metidas de pata, de sobreentendidos, de actos de habla indirecto. Bueno, en ese abanico dimensional, como vamos a ver ahora, se despliega nuestra evaluación y nuestra intervención en el campo de la cognición social en los trastornos del espectro del autismo. ¿Cuáles son las explicaciones que tenemos disponibles? En principio, vamos a plantear una perspectiva evolutiva y dimensional de la teoría de la mente. Vamos a comentar muy brevemente, vamos a enumerar estos constructos teóricos que hacen al paisaje de la cognición social, ¿no? ¿Por qué decimos paisaje, no? Porque cuando uno habla de un paisaje, en general habla de muchos elementos, o de un grupo de elementos, no sé, veo una montaña, o veo el sol, veo nubes, veo árboles, veo pájaros. Un paisaje es como un escenario complejo. Cuando hablamos de teoría de la mente, cuando hablamos de cognición social, cuando hablamos de comprensión emocional, estamos hablando de escenarios complejos. No lo podemos reducir a una sola competencia, o a una sola o a un solo concepto o constructo teórico, ¿no? Otra cuestión importante que vamos a mencionar es el tema del desarrollo en cascada, ¿no? Y entonces el sentido de la evaluación y de la intervención temprana, atendiendo a esta idea que vamos a comentar brevemente ahora de desarrollo en cascada. Esta idea de intervenir para favorecer el desarrollo e intervenir muy temprano y, digamos, desde las competencias constructivas de interacción
más tempranas también, como vamos a ver ahora, ¿no? Y ahí tenemos también, cuando hablábamos antes de desafíos, bueno, se nos presentan varios desafíos para la intervención. Una tiene que ver con las dificultades de generalización en el autismo. ¿Por qué digo esto? Porque estas situaciones de las que vamos a hablar son todas situaciones online, es decir, son todas situaciones sociales que ocurren en contextos familiares, prácticas de crianza, contextos comunitarios, sociales, el parque, la escuela, el patio de comidas, la calle, el barrio, el club, la casa de la tía. Entonces, claro, una de las cuestiones que surgen es, ¿cómo hago para enseñar esto dentro de una consulta, por ejemplo? O para enseñar esto con mamá o con papá en una situación, digamos, artificial, cuando las situaciones reales son tan cambiantes, tan desafiantes, exigen tanto dinamismo, tanta flexibilidad, porque se dan en contextos muy variados, ¿no? Entonces, de ahí que cada vez más se está trabajando el tema justamente de aprendizaje en contexto, ¿no? Trabajar en los diversos contextos, salir de las consultas, esto es algo que se hace ya desde hace muchos años, y es algo que los programas actuales, todos estos programas NDVI que muchos de ustedes deben conocer, como justamente el IMPAC, el Jasper, el Denver, el CERTS, son todos programas que lo que privilegian son los contextos interactivos naturales, la intervención en el desarrollo en contextos interactivos naturales, incluyendo a mamá, papá, a los hermanos, etcétera, etcétera. Por otro lado, hacer explícito lo implícito, ¿no? Entonces, porque son situaciones que en general no se explican, no se enseñan, ¿no? Nadie te enseña a entender una metida de pata, o no viene un día mamá o papá y te dice, mira, hijo, ven que te voy a enseñar a comprender ironías. Esto no ocurre. Los niños con desarrollo típico lo aprenden en situaciones naturales solo por el hecho de vivir en una familia, en un contexto cultural como es la familia, ¿no? Entonces nosotros tenemos, como diría Vygotsky, una especie de ortopedia mental, ¿no? Como a veces se nos critica el tema de que los programas sean artificiales. Bueno, sí son artificiales. ¿Por qué? Porque estamos tratando de enseñar, por ejemplo, a comprender emociones como se enseña a regla de tres compuesta o como se enseña el ciclo del agua en la escuela, ¿no? Como si fuera un contenido curricular. Lo que llaman los pedagogos atravesar una fase declarativa de aprendizaje, enseñar de manera explícita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Cuando nosotros empezamos, bueno, nos pasábamos recortando fotos de revistas, no sé, grabando clips de algunas películas o dibujitos animados. Bueno, ahora tenemos muchísimos materiales, aplicaciones, entornos educativos, miles de materiales, programas. Pero ¿qué ocurre? Que toda esa caja de herramientas que yo puedo tener disponible me va a resultar absolutamente inútil si yo no entiendo la estructura interna de los procesos de desarrollo que subyace a ese camino que va, como veíamos recién, del bebé que mira a su mamá para avanzar en el precipicio aparente, al adulto que hace inferencias mentalistas para darse cuenta, por ejemplo, que metió la pata. Si yo no entiendo ese desarrollo dimensional, por más programas, aplicaciones y realidad aumentada que tenga, no voy a poder trabajar de manera adecuada. Entonces, el desafío justamente es, bueno, cómo elegir esos materiales, cómo elegir esos recursos, cómo elegir las aplicaciones para cada niño, para cada joven, para cada adulto, dependiendo de los casos, con la idea de que los apoyos que vamos a brindar se tienen que ajustar a esos niveles dimensionales del desarrollo de cada una de las personas. Esta idea de la intervención centrada en la persona y en el desarrollo, bueno, aquí no es simplemente que lo planteamos por una cuestión teórica, por una convicción, que también, sino porque de otra manera es imposible. De otra manera es imposible. ¿Cuál es la propuesta que en general hacemos en los contextos de trabajo con los terapeutas, con las familias? Bueno, armar esa caja de herramientas dimensional
y una caja de herramientas muy variada, porque para distintos momentos, para distintas situaciones, y también vamos a ver que algunas herramientas que son muy útiles para algunos niños o niñas no son tan útiles para otros, ¿no? En este tema del desafío de, bueno, se puede intervenir en teoría de la mente, va habiendo diferentes programas y diferentes evaluaciones de programas e investigaciones. Y no tenemos mucho tiempo para dar detalles, pero sí me gustaría decir algo que lo he visto en muchos de los trabajos. Una de las claves para no fracasar, una de las claves para no fracasar en la intervención con programas de comprensión emocional, teoría de la mente, cognición social, es el mantenimiento. El mantenimiento. Ya la generalización sabemos que es un problema, ¿no? Pero lo que ocurre en lo que, si uno hace una búsqueda, la investigación en general te dicen, se han perdido muchas de las adquisiciones si no se mantienen en el tiempo. Fíjense que esto tampoco es un descubrimiento, no sé, tampoco es descubrir el té con leche, pero ¿por qué? Porque ya en el Denver, ¿qué te dicen las autoras del Denver? Te dicen, bueno, avanza con los nuevos objetivos, pero al mismo tiempo busca los anteriores. Y esto sirve para que el niño se sienta también más fuerte porque estás preguntando o trabajando sobre cosas que sabe y eso lo reafirma, pero también sirve para mantenerlo adquirido. Y en este ámbito de la teoría de la mente, el tema del mantenimiento va a ser clave. Y otra cuestión es variar mucho los materiales. Porque si no hay niños que tienen mucha memoria y tienen nivel cognitivo bueno y se aprenden los manuales de memoria, con lo cual entonces eso no nos sirve. Hacen el manual de memoria. La vez pasada yo estaba haciendo una evaluación a un niño y antes de que le hiciera la pregunta me respondió. Antes de que le hiciera la pregunta me respondió la emoción. ¿Por qué? Y me di cuenta que ese material seguramente lo había visto y le pregunté y me dijo, sí, lo trabajo, lo vi con la profe, me dijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que tener cuidado, que hay que, sí, usar manuales, que hay muchos muy buenos, pero lo mismo que uso con el manual, luego usarlo con vídeos, luego con una aplicación, y luego con una situación simulada, y luego con un vídeo que nos podemos grabar entre nosotros o con la familia. Es decir, diversidad de formatos para asegurar justamente que se comprenda en su complejidad. Cuando hablamos entonces del paisaje de la cognición social, estamos planteando ese procesamiento de estímulos relevantes para comprender a los agentes y a las interacciones, ¿no? Cómo influyen unos con otros, percibir claves sociales, compartir experiencia, obviamente la teoría de la mente. Muchos agregan justamente los vínculos de apego, que ha trabajado clásicamente John Bowlby, posteriormente Patricia Crittenden, la percepción y comprensión de sí mismo, la percepción y comprensión de otros, todo esto entra dentro de ese paisaje, ¿no? Y simplemente un apunte muy breve, porque es un tema complejo y no tenemos tanto tiempo para profundizar, pero sí, yo los remito a un trabajo muy interesante de Francesca Japé y su equipo, que es justamente sobre la estructura social, la estructura, perdón, de la cognición social, ¿no? Y ahí habla justamente de la interdependencia de los procesos sociocognitivos. Y allí va a hablar de lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Del desarrollo en cascada. ¿Y esto por qué es tan importante? No importa, no tenemos por qué ser todos teóricos, conocer todos estos temas en profundidad, pero sí tal vez tener algunas ideas vinculadas con el desarrollo van a ser claves. Porque tal vez viene Vicky, una terapeuta, y me dice, estamos trabajando con Agustín empatía y no está funcionando. Y entonces la pregunta que se haría Japé en este artículo sería, bueno, pero ¿cómo está Agustín en reconocimiento de emociones? Y más. Si no está muy bien el reconocimiento, si no reconoce emociones a partir de caras, se preguntaría Japé, por ejemplo, ¿cómo está en el procesamiento de caras antes de identificación y reconocimiento de emociones? ¿Qué quiere decir eso? Estoy sobresimplificando, por supuesto, esto es bastante más complejo, ¿no? Pero pensar en esta idea de que en realidad cuando se habla de desarrollo en cascada, tenemos que pensar que cada una de las adquisiciones se va montando, como bien lo planteaba Piaget en su época, sobre adquisiciones previas. Entonces, ¿cómo voy a trabajar la empatía si tal vez todavía
no comprende expresiones emocionales. ¿Y cómo voy a trabajar expresiones emocionales si tal vez hay un problema en el procesamiento de rostros? Entonces, estas ideas son muy importantes. Esto lo podemos aplicar a diferentes adquisiciones en el desarrollo para tener en cuenta para nuestra intervención. Bueno. Ahí hay un trabajo en el libro que hicimos sobre intervenir desde el desarrollo. Hay un artículo de Marcos Zamora y María Cortázar, ¿no? Sobre atención temprana y autismo desde la evidencia y el desarrollo temprano, que justamente plantea este tema de manera muy clara, ¿no? Evidentemente, si hay déficit temprano sociales y cognitivos básicos que impactan de forma posterior en el desarrollo en cascada en otras habilidades sociales y cognitivas más complejas, tengo que intervenir, por decirlo así, desde estas adquisiciones más tempranas, ¿no? Y esto parece, dicho así, parece una obviedad, sin embargo, muchas veces no lo tenemos tanto en cuenta, ¿no? Y si planteamos esta intervención desde el desarrollo, esto es clave. Y yo traje aquí algo que ya decía Vygotsky en el año 31, ¿no? Porque, claro, dice, para el psicólogo genético la explicación histórica es la mejor de todas las posibles, ¿no? Y dice que para él la respuesta a la pregunta de qué representa la forma de conducta dada implica descubrir su origen, la historia de su desarrollo hasta el momento actual. ¿Por qué dice esto Vygotsky? Porque se ha hecho una especie de abuso, ¿no? Incluso con esta especie de catálogos de la psicología del desarrollo de las edades. Y las edades, por supuesto que son importantes y nos sirven como parámetro, pero lo que yo tengo que evaluar es el desarrollo. Entonces, lo que dice Vygotsky es que es la historia del desarrollo, la historia de la construcción del desarrollo de esas competencias, la que nos va a ayudar a entender, por ejemplo, la teoría de la mente. O por ejemplo, esta comprensión emocional o la comprensión de metidas de pata. ¿Cuál es la historia del desarrollo de esta competencia? ¿Qué ocurre en esa persona en relación con el desarrollo de esas competencias o adquisiciones? Y entonces, dice Vygotsky, no podemos prescindir de la edad, pero tampoco estar atados a la edad, sino a los niveles de desarrollo, ¿no? Por eso ahí hemos puesto esto de ni contigo ni sin ti, ¿no? Porque bueno, la edad es importante, pero es un parámetro. Pero yo no voy a trabajar en objetivos de tratamiento en TEA, en autismo, diría que en nada, pero particularmente aquí que estamos hablando de autismo, solamente planteando el tema de la edad, porque yo sé que hay niños que pueden tener 7, 8 años, pero tienen un nivel de desarrollo muy diferente en relación, por ejemplo, con la intersubjetividad primaria o la intersubjetividad secundaria o la comprensión de emociones o la comprensión de deseos o de creencias. Ahora vamos a ver por qué planteamos esto y a partir de ahí algo así como un camino dimensional para entender los diferentes niveles que dan lugar a adquisiciones complejas en teoría de la mente y cognición social. Esto simplemente porque a veces sí, podemos tener un montón de diplomas, títulos, máster, doctorado, licenciatura, pero es que son desafíos importantes lo que nos trae Florencia, Juanpi, Agustín, Ricky, María, es decir, bueno, parar la pelota, ¿no? No sé, preguntar, trabajar en equipo, ir a las últimas investigaciones, son importantes desafíos los trabajos en este ámbito y tenemos que planificar muy bien, pero sobre todo evaluar muy bien para que las intervenciones puedan funcionar, ¿no? Y a veces nos metemos también, parafraseando aquí a Vygotsky, un poco en la aventura, porque no siempre está clarísimo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y buscamos material, etcétera, etcétera, pero también es importante esta idea, ¿no? Bueno, vamos a probar este material, porque a veces la mejor aplicación o el mejor programa o los mejores objetivos para un niño resulta que no funcionan con otro, ¿no? Pero esto es un poco lo que plantea Vygotsky, nadie aprende a nadar quedándose en la orilla, así que nos tenemos que meter en el agua con los programas, ¿eh? Vamos, para aquellos que
Yo supongo que todo el mundo conoce el tema de teoría de la mente, pero para aquellos que no conocen el tema o que lo conocen menos o que simplemente vamos a definirlo y vamos a ayudarnos para definir teoría de la mente, nos vamos a ayudar de los trabajos de Stephen Gould, ¿eh? Stephen Gould, bueno, que es un biólogo muy importante o fue un biólogo muy importante en Estados Unidos, incluso importantísimo en divulgación científica, tan importante en divulgación científica que aparece como dibujito animado en un episodio de Los Simpson, y él se dobló la voz a sí mismo, a Stephen Gould. En este libro, Érase una vez el zorro y el erizo, a mí me gusta mucho porque uno de los capítulos, justamente El zorro y el erizo, remite justamente a dos formas diferentes de inteligencia, ¿no? La del erizo, que reacciona frente a un problema siempre de la misma manera, se eriza, siempre igual, puede ser muy efectivo, pero siempre igual. Y la forma del zorro, que es flexible, variante, es muy cambiante. De repente el zorro se escapa, o de repente enfrenta la situación, o de repente se esconde, o de repente trata de confundir a su enemigo. Fíjense, estas dos formas nos hacen pensar en dos formas de inteligencia que cita Bernan, el filósofo Bernan, en un libro muy bonito que se llama Las artimañas de la inteligencia, habla justamente del nous y la métis. Y el nous sería el razonamiento lógico, el nous sería el erizo, sería Parménides, sería eso que no cambia, eso que siempre de la misma manera. Y la métis sería el zorro, digamos, sería una forma de inteligencia en los griegos que implicaba cambio, que implicaba esta idea más de Heráclito, ¿no? de las cosas que son cambiantes, de las formas distintas, de las respuestas distintas que podemos dar a cada problema. Esto nos remite, desde el punto de vista teórico y ya en el campo de la psicología, a esta idea de Brunner, de modalidades de pensamiento, ¿no? Si pensamos en el zorro y el erizo, la modalidad paradigmática de Brunner, o la inteligencia impersonal, está vinculada justamente con el erizo, siempre responder del mismo modo, ¿no? ¿Y por qué la llama impersonal a ese tipo de inteligencia? Bueno, entre otras cosas porque no depende de las personas, 5 por 8 es 40, independientemente de que nos conozcamos de toda la vida, de que nos queramos, de que vivamos en Colombia, en Madrid o en Tokio o en Burundi. No depende de la cultura, no depende del contexto sociocultural. 5 por 8 es 40. En ese sentido, no depende de las relaciones entre las personas, ¿no? Por eso los autores llaman impersonal a ese tipo de inteligencia, que es en definitiva la inteligencia lógico-matemática. Y por otro lado, la inteligencia social, emocional o interpersonal, que da cuenta de esa modalidad narrativa, ¿no? Dice Brunner que en realidad la mente humana tiene ambas modalidades de pensamiento, ¿no? Y esa modalidad narrativa o esa inteligencia social o emocional, bueno, es la del zorro, es la más cambiante, ¿no? Es decir, hay un ejemplo prototípico que es la modalidad de saludo, el canon de saludo. Eso no es 5 por 8, 40. Yo saludo a un amigo de toda la vida y me lo encuentro después de no verlo, después de muchos años, y le doy un abrazo, unos besos, yo qué sé. Hacemos, no sé, gritamos, nos ponemos muy contentos. Ahora, si me presentan al embajador de Bélgica, que no lo conozco de nada, evidentemente yo no lo voy a chuchar, no lo voy a, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Porque no lo conozco. Entonces, el canon de saludo va cambiando y se adapta. Se adapta pragmáticamente a cada contexto interpersonal, por ejemplo. Si no, cometería, incluso podrían ser groseros errores, ¿no? O equívocos. Fíjense que hay una frase que usa Brunner que a mí me gusta mucho porque dice que los seres humanos justamente somos capaces de hacer cuentas y hacer cuentos, ¿no? La modalidad paradigmática, hacer cuentas y hacer cuentos, y también diríamos cuentos también porque somos capaces de mentir, por ejemplo, que sería la modalidad narrativa. Si uno piensa en el tema que nos ocupa como teoría de la mente, vamos a decir que nos vamos a ubicar acá. Ahora nos vamos a ubicar en la modalidad narrativa, en la inteligencia emocional. Y vamos a decir, para que todos entiendan muy bien, que la teoría de la mente está en la base de la inteligencia emocional. Eso significa que si falla la teoría de la mente, la inteligencia emocional, el desarrollo narrativo va a fallar,
va a verse afectado. Esa es una idea clave, porque además incluso personas con desarrollo paradigmático, con inteligencia impersonal, promedio o incluso superior al promedio, esas personas, cuando tienen TEA, siempre tienen algún nivel de dificultad en el desarrollo de la inteligencia emocional o el desarrollo de la articulación narrativa de su experiencia. Y hay que ver entonces, bueno, en qué nivel está afectada. Por eso también es tan importante la evaluación. Ahí tenemos otra definición, por ejemplo. La teoría de la mente es la capacidad humana que nos permite atribuir emociones, creencias, deseos, intenciones, malas intenciones también, a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Este es un tema clave, entonces. Apunto esto porque muchas veces está centrado el tema de la teoría de la mente en los demás, solo en los demás. Pero yo diría que es tan importante el trabajo en relación con la comprensión de otros como en relación con la comprensión de sí mismo, ¿eh? Y lo vemos cada vez más en el trabajo con adultos. La importancia que tiene el conocerse, el comprender, el distinguir primero y comprender las propias emociones, ¿eh? Hay un montón de temas que surgen, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la alexitimia, con la dificultad para distinguir, identificar las emociones, entender lo que nos pasa, comprendernos, pero por otro lado también diría que es tan importante nosotros mismos, porque desde el punto de vista de la ontogénesis, desde el punto de vista del desarrollo subjetivo, aquí hay una clave importantísima para la constitución de la conciencia autorreflexiva, la construcción de la conciencia. Entonces no es solamente una capacidad o una competencia, que está bueno desarrollar. No, estamos hablando de la construcción de la subjetividad. Ciertamente es un tema complejo, que no vamos a meternos por esos caminos ahora, pero digo esto porque en general se plantea el tema de teoría de la mente en relación con entender al otro, la empatía, el entender qué está pensando el otro, qué está sintiendo. Está muy bien todo eso, sí, pero tengo que entender también, la caridad bien entendida empieza por casa, ¿no? Tengo que entender también qué me pasa a mí, cómo me siento, qué me ocurre. Piensen que acá hay una definición que a mí me sigue gustando mucho, que es una que daba Ángel Rivière, cuando decía Ángel que lo mental se define por ser intencional, ¿no? Que es acerca de algo. Yo puedo decir, bueno, creo que mañana va a llover, ¿no? Y esa es una creencia acerca del clima. Pero yo puedo decir, por ejemplo, que creo que Gerardo sospecha que mañana va a llover. Y ahí ya mi actividad mental es sobre la actividad mental de Gerardo, que a la vez podría ser sobre la actividad mental de Lupe, que a su vez podría ser, es decir, una actividad sobre otra actividad mental. Y a eso los investigadores lo empiezan a llamar actividad mentalista. Es decir, la actividad mentalista es una actividad mental que implica esa intencionalidad recursiva. El objeto de la actividad mental intencional justamente es la actividad mental intencional de otros organismos o de uno mismo. A ver, ¿qué hice esta mañana? A ver, sí. ¿Y dónde dejé las llaves? Cuando yo estoy haciendo todo esto, por ejemplo, para indagar acerca de procesos metacognitivos, para tratar de entender, por ejemplo, qué hice, con quién conversé, o si leí tal cosa, o si leí tal otra, o dónde dejé las llaves, o reglas para poder trabajar con mi propia memoria, también tiene que ver con esa actividad mentalista. Piensen que entonces los procesos metacognitivos y entonces las funciones ejecutivas, bueno, ahí está toda una discusión, ¿no? Entre los de las funciones ejecutivas y teoría de la mente, pero ténganlo en cuenta, ¿no? Por otro lado, sí decir, nosotros tenemos una opción, que es una opción que tiene que ver con una perspectiva dimensional del desarrollo y una perspectiva constructivista o socioconstructivista, ¿no? De acuerdo también con todos estos programas que apuntan más al trabajo en contexto, desarrollo, contexto. Pero decimos, honestamente, que cada uno podrá elegir, así como hay diferentes maneras de explicar la inteligencia, o hay diferentes maneras de explicar el lenguaje, también hay diferentes maneras de explicar ese concepto teoría de la mente. Van a ver que los autores utilizan
capacidad mentalista, psicología natural, teoría de la mente, psicología intuitiva, en el sentido de que hacemos psicología, tratamos de interpretar lo que nos pasa a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Y eso remite a un campo de conceptos. Tiene matices teóricos diversos, ¿no? Pero es el mismo campo conceptual, ¿no? Competencias cognitivas cálidas, de alguna manera opuestas, a la vez complementarias, que las competencias más frías o lógico-matemáticas, ¿no? Por eso se llaman cálidas. Inteligencia interpersonal o inteligencia social, capacidad de implicación intersubjetiva. Repito, hay matices de diferentes conceptos teóricos, pero es el mismo campo. Si cuando leen un material usan esta terminología, es este mismo campo de la comprensión emocional, de la teoría de la mente y la cognición social, ¿no? Y plantear justamente lo que decíamos antes, la velocidad, el dinamismo que implica, porque son competencias online, ¿no? Y entonces, claro, digo algo y el otro pone cara. Yo, uy, metí la pata. O dije algo que te molestó, te pusiste mal. O sea, yo me doy cuenta de eso 2 días después. Puedo quedarme sin amigos incluso. Es decir, ¿por qué? Porque depende de esa situación, como decíamos antes, online, ¿no? Y por otro lado, porque hago diferencias muy complejas con datos muy incompletos y sumamente imprecisos, ¿eh? Imaginen un profe de secundaria, instituto, que está dando una clase, mira a sus alumnos y trata de inferir, entienden, no entienden, les interesa, no les interesa. Y bueno, se va armando, ¿no? Va haciendo inferencias acerca de si el otro entiende o no, si avanza con el tema, si no. E incluso algún alumno puede hacer así también de vez en cuando. Y este profe, está entendiendo, ¿no? Pero imaginen que el alumno, el sábado tengo partido, después vamos a bailar, después nos juntamos a comer pizza en la casa de Rolo. ¿Qué quiere decir? El tercer punto, la complejidad del sistema sobre el que se infiere. El otro por ahí me puede engañar. Yo me puedo equivocar o no cuando hago diferencias, pero además el otro me puede engañar o me puede mentir o me puede hacer así, pero está pensando en cualquier otra cosa. Es sumamente complejo ese mundo. Imaginen el nivel de desafío que implica para una persona autista. Vamos a avanzar. Cuando pensamos entonces ahí hay una clave. Cuando hablamos de la evaluación, y ahora vamos a ver esa perspectiva dimensional, que tiene que ver con el engaño. Ustedes van a ver que en la gran parte de las pruebas, sobre todo en el origen de las pruebas para evaluar comprensión emocional y teoría de la mente, las situaciones críticas en general están vinculadas con el engaño. ¿Por qué? Porque ahí se ve cuando el niño, por ejemplo, empieza a atribuir intenciones, malas intenciones, ¿no? Ahí está lo del títere bueno y el títere malo. El títere malo siempre es un lobo, pobre lobo, lo contratan siempre para el papel de malo. Pero fíjense que, por ejemplo, el títere malo le pregunta al niño dónde tiene su cromo, dónde tiene su figurita, y el niño se lo muestra y el títere malo se la queda. Y entonces en las primeras investigaciones sobre estas temáticas aparecen que los niños pequeñitos pierden 1, 2, 3, 4, 5, más figus, más cromos. En cambio ya a partir de 4,5, 5 cada vez pierden menos. Y ya después por ahí al títere malo ni le contestan o le mienten. Y entonces se ve ya ahí en el contexto dimensional del desarrollo típico que entre los 3 y los 5 años, ahí en el medio hay como una especie de revolución en el desarrollo mentalista, en el desarrollo de estas inferencias acerca de las intenciones del otro. Sí, lobo, te voy a seguir dando cromos para que me los quites. No, no te doy más. Entonces, este es un punto. No vamos a comentar esto porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Pero entiendan justamente que toda esta línea de sabotaje, engaño y mentira está dentro de este aspecto dimensional vinculado con muchas de las pruebas y muchas de las investigaciones que se han hecho en el área, ¿eh? Si tenemos tiempo volvemos sobre eso, pero ahora quiero avanzar un poquito más. Piensen, yo creo que todos ustedes lo saben, pero piensen que en el año 1985 fue como un bombazo el paper de Baron Cohen, Alan Leslie y Utah Fried, ¿no? ¿Tienen los autistas teoría de la mente?
Porque ahí, en ese trabajo, se plantea justamente en una investigación cómo los niños con autismo, emparejados en inteligencia lógico-matemática con niños sin autismo, tenían dificultades para resolver. En realidad no es prueba de teoría de la mente, porque como vamos a ver ahora, no hay una prueba de teoría de la mente. Hay distintas pruebas de distintas dimensiones de esta complejidad que implica la capacidad mentalista. En este caso es comprender que un personaje puede tener creencias falsas que no se corresponden con la realidad, ¿no? ¿Por qué esto fue tan importante? Y esto fue tan importante porque se entendió ahí que esto que parecía tan natural, tan sencillo, tan simple como la comprensión emocional o la inferencia mentalista, parece que no es tan sencillo y tan simple, o de alguna manera se ve el efecto que puede tener cuando falla, cuando tiene un problema. Esto es como el agua corriente. O sea, abro el grifo y hay agua, y parece que es algo natural. Y ahora, si me cortan el agua, y me cortan el agua por una semana, y vivo en un piso 14, me doy cuenta de toda la arquitectura, ¿no? Ingenieril que hay ahí para que llegue agua a mi grifo. Esto es un poco parecido, se ve, bueno, parece que no era tan compleja porque cuando falla la teoría de la mente va a haber dificultades para relacionarse con iguales, para comprender señales sociales, para entender pautas de relación expresiva no verbal, para comprender intenciones ajenas, dobles intenciones, para entender chistes, ironías, metáforas, para saber de qué conversar con otros, ¿no? Todo el tema de la relevancia comunicativa, dar información pero a la vez inhibir información, qué es lo que al otro le interesa o no. Y por otro lado también entender situaciones, por ejemplo, de engaño, de malicia. Para entender el engaño tengo que tener en cuenta lo que el otro cree, lo que el otro sabe, la intención que tiene el otro, por ejemplo. ¿Qué encontramos ahí entonces? ¿Qué se evalúa cuando se evalúa teoría de la mente? ¿Cómo hacemos para intervenir si es un constructo que parece tan complejo y de hecho es tan complejo? Hablamos de creencias, sobre deseos, hablamos de estados emocionales, hablamos de conocimiento acerca de las intenciones del otro. ¿De qué hablamos? ¿No? Y ahí aparece una cuestión que es una cuestión clave en el desarrollo dimensional. Y voy a mostrar esto mismo, pero en otro esquema. Que la teoría de la mente como un proceso psicológico superior rudimentario, como diría Vygotsky, o como resignifica Ángel Rivière, una función de tipo 3, como dijimos antes, se aprende por aprendizaje incidental. Se adquiere por aprendizaje incidental. Nadie te lo enseña de manera explícita. Implican una fuerte preparación biológica y a la vez una especie de juntura entre biología y cultura, porque además tiene que ver con esos contextos culturales, con las prácticas de crianza en el seno de las familias, y por otro lado con una fuerte implicación afectiva y emocional, ¿no? Y entonces, si pensamos en ese tipo de evaluación, tenemos que pensar, primero, como decíamos, que la teoría de la mente es un constructo complejo, que no va a ser evaluado solo por una prueba, que no es una entidad, no es que se tiene o no se tiene. Nosotros cuestionamos fuertemente cuando se habla de ceguera mental en autismo vinculado con dificultades mentalistas, porque ceguera quiere decir que sos una nada, que no ves nada, que no entendés nada desde el punto de vista mentalista. Y lo que tenemos que plantear ahí son dimensiones con diferentes niveles. Entonces, no es todo nada, en todo caso será miopía mental o mentalista, ¿no? O ambliopía. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque si fuera todo nada, no tiene sentido, no tiene demasiado sentido la intervención. En cambio, lo que decimos es, bueno, ¿cuál es el nivel preservado? ¿No? Justamente atendiendo a esto que decíamos del desarrollo en cascada, ¿no? Y por otro lado, claro, en la medida que entendemos esos niveles dimensionales, podemos intervenir mejor. Y ahí tenemos una cuestión clave. Por ejemplo, desde esas pautas intersubjetivas primarias y secundarias, fíjense, esas pautas intersubjetivas secundarias
son las de ese primer bebé en el precipicio aparente, son las de las pautas de referencia conjunta, entre los 9 y 18 meses, son las de la atención conjunta, es donde aparece justamente el primer gesto comunicativo intencional en esa etapa, señalar para pedir o señalar para mostrar. Y el señalar para mostrar, justamente, el protodeclarativo va a ser el precursor más temprano de la teoría de la mente en el desarrollo. Si queremos decir, bueno, ¿cuál es el precursor más temprano? Uno podría irse a las pautas intersubjetivas primarias, pero si quiere ver con claridad, el precursor más temprano es el protodeclarativo. ¿Por qué? Porque los investigadores dicen, cuando un bebé señala para pedir y vos le das algo, eso lo quiere e implica ¿qué? Implica un cambio en el mundo físico, un protoimperativo. En cambio, un protodeclarativo, el bebé señala, pero si se lo das, el objeto no lo quiere. Lo que quiere es mostrarlo, es compartir la experiencia. Por eso se dice que el protodeclarativo implica un cambio en el mundo mental, o una influencia en el mundo mental. Yo le muestro al otro para que comparta conmigo esa experiencia. Uy, mira qué lindo ese juguete, uy, mira qué linda esa luz. Y Trebarten lo que plantea allí es que allí el bebé trata al otro como sujeto de experiencia. Por eso va a hablar de intersubjetividad secundaria. Y por eso ese protodeclarativo, digamos, es evidentemente un anuncio de lo que va a venir, de la teoría de la mente. Por eso además el protodeclarativo se convierte en un indicador clave cuando está ausente. Ustedes saben, en el MChat, lo han visto en estos mismos cursos, incluso quien los haya hecho aquí en Orange, el MChat, uno de los indicadores, recuerden, es el protodeclarativo. Si a los 18 meses hay ausencia de protodeclarativo, de mirada de referencia conjunta y de juego de simulación, bueno, ese es un riesgo importante de TEA, y entonces es muy importante también hacer un seguimiento y una evaluación más específica. ¿Qué tenemos allí? A los 5 años, falsa creencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa entre los 18 meses y los 5 años? Estoy hablando del desarrollo típico, los hitos en el desarrollo típico. Pero recuerden que nosotros tenemos que, como decíamos antes, ni contigo ni sin ti, tenemos que tener en cuenta el desarrollo típico y una especie de cronología, ¿no? Las edades, pero también los niveles de desarrollo. Porque a veces vamos a encontrar niños que tienen 11 años y que no han desarrollado todavía este nivel, por ejemplo, de comprender creencias falsas. Y fíjense, vamos a complejizar un poco esto, ¿no? Si nosotros tuviéramos que evaluar aquí, si alguien dice, bueno, tengo que elegir un programa o tengo que elegir una aplicación, lo primero que tendríamos que plantear es, ¿esto está superado? Desde el punto de vista de teoría de la mente. Incluso aunque el niño tenga, o la niña, 4, 5, 6 o 7 años. Pero señala para mostrar, o hace algún tipo de protodeclarativo, hay atención conjunta presente como respuesta o como iniciativa, hay un uso social y comunicativo de la mirada, hay mirada de referencia conjunta en situaciones dirigidas y abiertas. Todo esto lo tengo que tener en cuenta porque esto forma parte de la evaluación. Es una evaluación clínica además. Esto está en todos los programas de atención temprana, ¿no? Lo van a encontrar que se evalúa, pero también una herramienta diagnóstica como el A22. Tienen todo esto para evaluar. ¿Y qué encontramos? Claro, justamente, ustedes vieron que en el DSM-5 se ha unido comunicación y lenguaje y se habla de interacción social y se habla de comunicación social. ¿Por qué? Bueno, porque es muy consistente, ¿no? Si nos planteamos justamente cuándo comienza la comunicación humana, cuando aparece ese primer acto comunicativo intencional, bueno, nosotros podemos, cuando somos mamás, papás, y hacemos atribuciones sobre los gestos de los bebés, ¿no? Si llora, si se ríe, si está feliz, si está triste, pero ojo, porque ahí toda la intencionalidad está puesta del lado del adulto. El adulto actúa, como diría Peirce, como un interpretante, ¿no? Bueno, todo el tiempo lo hacemos, ¿sí? En la cultura uno diría, bueno, los bebés se comunican desde siempre, incluso desde la panza de la mamá, si patea, si no patea, si es inquieto, uy, va a jugar al fútbol. Todo eso es cultural y está muy bien. Pero desde el punto de vista de la investigación, cuando se habla de la intencionalidad ya puesta en el bebé,
Lo que tenemos es, a mí me gusta mucho un esquema que hace Locke para entender esto. Lo que tenemos es justamente en ese primer año de vida, unos primeros meses donde los bebés se vinculan comunicativamente con los cuidadores y les interesa muchísimo la cara de mamá, la cara de papá, ¿no? Esto que Trebarten llama además intersubjetividad primaria. Aparecen las protoconversaciones. Ajo, y mamá sonríe y el bebé sonríe, mamá se pone más seria y el bebé se pone un poquito más serio. A partir del quinto o sexto mes, los bebés se empiezan a interesar cada vez más por los objetos. Ahí es donde le colgamos de todo, ¿no es cierto? Todos los colgantes que tiene en la cuna, o en el Moisés, o en su sillita, porque se interesa cada vez más. Balbucea, mueve sus manos, le empiezan a encantar los objetos. Y fíjense lo que dice Locke. Dice, claro, a partir de los 9 meses, el bebé empieza a coordinar interés por objetos e interés por personas. Y esto es clave en el mundo de la cognición social. Es clave en el mundo de la cognición social. La coordinación del interés por los objetos con el interés por las personas hace que se puedan empezar a conformar esas tríadas, esas relaciones triádicas, esas relaciones intersubjetivas secundarias que pueden dar lugar al primer acto comunicativo intencional. Me interesa el objeto y me interesa papá. Y miro el objeto y miro papá. Y le voy a pedir el objeto papá ya que estoy. O a mamá, o a la abuela, o a la tía Olga. Fíjense que este es un tema clave, ¿eh? Eso en la fase ilocutiva entre 9 y 18 meses. Yo quiero plantear esto y como lo decía recién, ¿por qué es tan importante esto? ¿Y por qué es tan importante entender el desarrollo temprano para poder dar cuenta de estos procesos de comprensión emocional y cognición social? Entre otras cosas, porque los primeros síntomas específicos del TEA son sociocomunicativos. Los primeros síntomas específicos del TEA son sociocomunicativos. Bueno, acá tenía unos vídeos para mostrar, pero no tengo tiempo, así que voy a avanzar. Esta idea de la importancia de la pragmática en ese contexto de la comunicación. Quiero ir al mismo dibujito que les mostré antes, pero un poquito más complejo. Fíjense, ahí tenemos ya. ¿Qué tenemos en la investigación? Nosotros insistimos en la teoría de la mente como continuo dimensional. ¿Y qué decimos? Bueno, están esas pautas intersubjetivas primarias y secundarias, la famosa prueba para evaluar de falsa creencia, pero ahí se requiere un nivel de lenguaje muy alto, un nivel cognitivo también tiene que tener, porque son pruebas complicadas. ¿Y qué tenemos antes? Bueno, tenemos algunas pruebas que también requieren lenguaje, pero que los niños resuelven antes de falsa creencia. Esto lo hizo el equipo de Henry Wellman, y son pruebas entonces de deseo, que los niños entienden antes lo que un personaje, por ejemplo, o una persona desean, y pueden predecir la conducta de ese personaje en función de su deseo interno. Si le encanta comer helado de fresa, cuando va a la heladería, ¿qué va a pedir? ¿Helado de fresa o helado de chocolate? ¿No? Luego las creencias. Fíjense que ahí ya no saltamos de los 2 años a los 5. Ya tenemos una especie de escala dimensional. Wellman y su equipo hacen una escala de desarrollo mentalista sumamente interesante, que va desde los deseos hasta las competencias de falsa creencia de segundo orden. Falsa creencia de segundo orden, si en esa línea lo ubicamos alrededor de los 7 años, siempre son indicativos, pero bueno, 7, 7 y medio, ¿no? O 6 y medio, pero tampoco es que tiene 12 y no hace falsa creencia de segundo orden de manera adecuada, porque si no, algo puede estar ocurriendo. ¿Qué ocurre en la investigación? Ocurre que las personas con autismo, adolescentes y adultos, empiezan a pasar bien esas pruebas, falsa creencia y falsa creencia de segundo orden. Entonces los autores, esto hace muchos años ya, pero es la historia de ese continuo dimensional y su evaluación, ¿no? Una de las personas más interesantes en ese ámbito, que fue Bowler, es Bowler, porque está vivo, es un investigador excelente de Raymond Bowler, lo que hace es justamente decir, bueno, en realidad, que las personas adultas o los adolescentes respondan bien, falsa creencia de primero y segundo orden, solo nos indica que tienen buenos niveles
de teoría de la mente adecuados a los 7 años, como mucho. Pero si esa persona tiene 18 años o tiene 35 años, bueno, ¿cómo vive su vida de interacción con una teoría de la mente de ese nivel? Y en todo caso, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo hacemos pruebas más complejas de teoría de la mente para adolescentes y para adultos? Y ahí aparecen todas las pruebas justamente de ironías, de metidas de pata, de comprensión emocional más compleja. Entonces, partiendo justamente de esta idea, y ahí ponemos un poco ese listado, ¿no? De comprensión de deseos, de creencias, de aspectualidad, acceso al conocimiento, falsa creencia, comprensión de creencia y emoción, o sea, según lo que creo, cómo me siento. Ejemplo, si creo que esta noche voy a comer pizza, por ejemplo, uy, me encanta la pizza, ¿cómo voy a sentir? Pero si creo que esta noche mamá hizo sopa y a mí no me gusta la sopa, ¿cómo voy a sentir, no? Comprensión de emociones reales y aparentes, cómo me siento, pero cómo quiero que me vean los demás, o qué información quiero darle a los demás. Yo les recomiendo que vayan, si no la conocen, a esta batería de Wellman, porque es muy sencilla, muy bonita, y nos da muchísimos datos en la evaluación. ¿Para qué? Para sentar esas líneas de base, para plantear los objetivos de tratamiento. Vamos con esta última parte, justamente acá entonces, como síntesis, ¿qué evalúo cuando evalúo teoría de la mente? Si ya pasó ese nivel de bebé, si ya pasó ese nivel de protodeclarativo, si ya pasó ese nivel de atención conjunta, independientemente de la edad, estoy diciendo, ese nivel de desarrollo. ¿Y entonces qué voy a evaluar? Bueno, reconoce emociones en fotos, reconoce emociones en dibujos, puede predecir conducta de un personaje según el deseo interno del personaje. Puede predecir, por ejemplo, la conducta del personaje según una creencia del personaje. No falsa creencia, primero, sino creencia, ¿no? Bueno, falsa creencia, símiles, metáforas infantiles, comprensión de creencia y emoción, como decíamos antes, emoción escondida, aparentar algo que no se es. Bueno, son todas pruebas y dispositivos que yo les aconsejo que tengan en cuenta, ¿no? Sobre todo, repito, este equipo de Wellman y colaboradores. Y entonces, si vamos allí nuevamente a ese esquema que habíamos hecho, los antecedentes para las pruebas más complejas, porque bueno, ahora cada vez hay pruebas por ahí más sofisticadas, pero esos antecedentes hace 20 años o un poquito más, como por ejemplo los trabajos de eye tracking con escenas de películas, ¿no? Por ejemplo, acá es, para algunos esto va a ser alguna antigüedad, pero es Quien le teme a Virginia Woolf, ¿no? ¿Saben quién era Elizabeth Taylor y Richard Barton? Ahí es un matrimonio que se saca chispas, ¿no? Y bueno, empiezan a ver, ¿dónde habría que mirar ahí para enterarse de esa tensión o de ese problema, ¿no? ¿Dónde miran en general las personas autistas? ¿Dónde miran en general las personas con desarrollo típico? En situaciones diádicas, en situaciones triádicas. Todas estas investigaciones ya tradicionales en el campo han dado muchísima información, ¿no? Como estas de Pelfrey, las otras eran de Amy Klein, por ejemplo, como estas de Pelfrey sobre, bueno, ¿dónde mira en general la persona con desarrollo típico y dónde mira en general la persona con autismo cuando mira a la gente, ¿no? Y bueno, y ahí ven que las personas con desarrollo típico en general solemos mirar en este triángulo entre las cejas y la nariz, ¿no? Pero la persona con TEA puede mirar, por ejemplo, los labios o el cuello o las cejas. La vez pasada veía a una persona adulta, ahora cada vez más estamos trabajando con diagnósticos de adultos, ¿no? Personas, y además esto es muy importante. Qué importante, fíjense lo que decíamos del desarrollo en cascada, ¿no? Qué importante sería poder tener estos niveles de conocimiento cuando son pequeños, para poder evaluar y diagnosticar de pequeños y cada vez más como lo hacemos ahora, porque están llegando adultos que les han diagnosticado de todo, imaginen, de todo, bipolaridad, yo qué sé, trastorno límite, de todo, bueno, depresión, ansiedad, y tienen TEA, y han vivido una vida de sobrecompensación importante, ¿no? Una mujer me decía, yo miro aquí, porque yo tuve una profesora que me decía, las personas tienen
punto azul en el medio en la entreceja. Y ahí tenés que mirar el punto azul. Y ella me decía como muy ingenuamente, yo al principio pensé que tenían un punto azul y no veía un punto azul, pero aprendí a mirar el entrecejo. Y hoy en día ella mira perfectamente, pero me dice, pero me cuesta mucho, me agobia, a veces termina el día y de tanto tener que mirar a la cara, porque en realidad yo podría mirar al suelo, mirar a un costado, ¿no? Es decir, que eso también se puede aprender, pero hay que ver también ese nivel de sobrecompensación, ¿no? Ahora que se está hablando además tanto justamente de camuflaje, de masking, el costo en bienestar emocional, ¿no? Entonces hay que ser muy cauto también con el tipo de programa, el tipo de intervención y qué cosas queremos cambiar, porque lo que hay que pensar primero es qué a la propia persona le resulta disfuncional, cuál es el desafío para la propia persona, ¿no? Bueno, los trabajos típicos de Baron Cohen y su equipo. ¿Qué tendríamos que ver ahí en esas pruebas más complejas? Las emociones más complejas, por ejemplo, de interpretación de miradas, de personajes en contexto, de situaciones sociales, de relevancia comunicativa, metidas de pata, situaciones de humor, absurdo, chistes. Como les decía, usamos mucho anuncios o videoclips o fragmentos de películas o dibujos o animaciones, metáforas más complejas. Este es un sitio que yo les recomiendo, es ARC, que es de la Universidad de Cambridge. Es un acceso gratuito, hay que registrarse, pero es gratuito. Hay un montón de material allí, ¿eh? Hay un montón de material de imágenes, de vídeos, de miradas, de distintos materiales que han usado, incluso en distintos idiomas, para evaluación de adultos. Bueno, hay una lista de materiales que no voy a meter ahora. Está la prueba de metidas de pata, algunos textos, y ya voy terminando con esto para dar paso a preguntas. Este Understanding of the Minds tiene diferentes ediciones. La que yo conozco última es de 2013. Making Minds es un libro precioso de Henry Wellman, de cómo se desarrolla la teoría de la mente. Y un libro que tiene varios años ya, pero yo recomiendo porque es un debate excelente que plantean Loidar y Costal, que es contra la teoría de la mente. Nada mejor que indagar y estudiar y evaluar muchos de estos constructos cuando hay gente que los quiere demoler. Y en el sentido, demoler en el sentido también, sobre todo las versiones más mecanicistas de la teoría de la mente, quieren demoler estos autores. Es sumamente interesante este libro. Nosotros hicimos con Ángel Rivière, hace muchos años ya, hicimos justamente una batería de pruebas complejas para adolescentes y adultos, ¿no? Con pruebas de miradas, justamente, tratando de ver, bueno, qué es lo que la persona está pensando o está sintiendo, ¿no? ¿Cuál de estas es lo que mejor por ahí expresa lo que la persona siente o dice? Aclarando que no hay una correcta y otras incorrectas, porque cada uno puede hacer su propia interpretación. Pero lo que sí establecemos es, con 100 personas con desarrollo típico, adolescentes y adultos, lo que sí establecemos es qué es lo que elige la mayoría. Y entonces, bueno, hay muchos estímulos, ¿no? Yo puedo elegir un estímulo, puedo elegir un ítem diferente, pero si todo elijo diferente, claro, ahí puedo estar marcando un perfil diferente también. Y hay que ver entonces cómo interpreto estas situaciones en la vida real, ¿no? En las evaluaciones también usamos muchos vídeos, porque esto es muy estático. Y fíjense que en alguno de estos, por ejemplo, miren, por ejemplo, esta es más difícil, me siento solo, te amo. En este, por ejemplo, un joven, Miguel, me dijo, Daniel, ¿puedo usar un espejo? Y yo le dije, bueno, a ver. Entonces él imitó ese gesto y leyó en voz alta cada una de las tres. Incluso cuando él elija la que elige la mayoría, que en este caso es cuántas veces tengo que repetírtelo, fíjense que la manera de inferencia, los pasos que sigue para hacer estas inferencias, terminan siendo muy poco económicos, muy lentos. ¿Se entiende cuando antes decíamos en las situaciones concretas, en las situaciones de la vida real, estos son milisegundos? Es algo inconsciente, uno no está, a ver, como puso la ceja para arriba, la otra ceja, una joven hace poco, una mujer, ¿no? 20 y pico de años, miraba así, miraba como muy fijamente los estímulos.
Esto yo lo tenía no acá, sino en un papel que brilla menos, que se ve mejor. Y yo le pregunté qué es lo que miraba, y ella me dijo que ella trataba de ver qué se reflejaba en las pupilas y ahí en las miradas, si había otra persona enfrente y se reflejaba o no, para entender un poco mejor qué es lo que correspondía, ¿no? Es decir, cómo cada uno trata de utilizar los recursos que puede, pero claro, hay recursos que son muy poco económicos para las situaciones cotidianas de interacción, ¿eh? Y tengan en cuenta esto, cuando hablamos de la dimensionalidad no solo en el TEA, hablamos de la dimensionalidad en toda la diversidad humana. Es decir, hay personas que hacen mejores atribuciones mentalistas que otras, o son más veloces para darse cuenta que el otro que metí la pata o que dije algo inconveniente, y hay personas que les cuesta más darse cuenta, aunque no tengan TEA. O sea que esa dimensionalidad ahí entramos todos, ¿eh? Y luego este tipo de tareas con personajes en contexto, como no te lo esperabas, quién lo está pensando, diciendo, sintiendo, si es el personaje 1, 2 o 3. Y esto, voy a spoilear un poco, les cuento un poco el final de la película y ya termino. Gerardo se va a agarrar la cabeza y me va a cortar. ¿Qué pasa con esto? Algunos pueden decir, bueno, esto es mucho más fácil porque hay muchos más datos, ¿no? Tengo un contexto social, tengo una situación, tengo varias personas que reaccionan. ¿Quién está pensando no te lo esperabas, ¿no? ¿Qué pasa? A las personas con autismo les cuesta mucho más resolver las escenas en contexto que las miradas. Y acá pueden pensar hipótesis, ¿eh? Pero una de las hipótesis más plausibles es el tema de la hipótesis del déficit de coherencia central, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Cuanto más detalle, más detalle, más detalle, probablemente más me confundo. En cambio, en la mirada, yo me voy a centrar en los ojos, en las cejas, en la nariz, en las arrugas de la frente, por ejemplo. ¿Y acá dónde me voy a centrar? Imaginen que yo me centro en los zapatos. ¿Qué quiero decir? Que probablemente desde el sentido común uno dice, estas historias cuentan más acerca de los personajes y la situación y voy a poder inferir mejor. Ojo, porque para las personas con TEA no es así. ¿Por qué digo esto? Puedo decir, digo esto y alguien puede decir, bueno, igual yo no voy a pasar esa prueba, ¿para qué quiero saber eso? Lo digo porque a veces, y esto sobre todo, por ejemplo, en la ESO, en la secundaria, por ejemplo, pero también podría ser en la universidad, a veces decimos, bueno, pongamos en estos textos unas imágenes, ¿no? Y está hablando, yo qué sé, de una batalla o no sé qué de historia y le ponen un cuadro, una imagen, pero esa imagen es tan compleja y tiene tantos detalles que es probable que sea más una obstrucción que un apoyo. Entonces, bueno, esto es algo que podemos discutir largamente, pero tengan cuidado con el tema de apoyos visuales cuando esos estímulos visuales tienen muchísimos detalles o son muy complicados, ¿eh? Porque muchas veces la persona con TEA le cuesta, por este tema de coherencia central, organizar totalidades significativas y se centra en detalles que lo pierden del significado central, de eso que queremos expresar, ¿no? Bien, esto lo voy a pasar. Y luego hicimos pruebas de metáforas, pruebas de sentido figurado y pruebas de relevancia, que son con fragmentos de texto, ¿no? Del tipo de las que fueron pioneras en esta área, como las de Francesca Japé, ¿no? Como las situaciones extrañas, por ejemplo, ¿eh? Pero eso siempre lo complementamos con películas, con escenas de vídeos, porque si no, si nos quedamos solo en el relato del lenguaje, es que muchas de las publicidades como las que vimos al inicio nos dan muchas pautas a ver de lo que la persona, por ejemplo, adolescente o adulta, o incluso un niño por ahí de 10, 12 años con algunas publicidades o fragmentos de algunas escenas de películas, ¿no? O de dibujos animados. Bueno, vamos a ir dejando aquí. Y esto es un tema que hemos hecho disculpas por la sobredosis a los participantes, porque hemos hablado de muchas cosas sin explicarlas todas. Pero bueno, como ponemos aquí, se hace camino al andar también con estos temas, porque son temas complejos, pero que a la vez son temas bien cotidianos en las aulas, en las escuelas, en las familias, en los consultorios, en las situaciones del día a día. Y cuántas personas con los apoyos necesarios
podrían ahorrarse tantas dificultades en situaciones de interacción. E incluso, y con esto sí termino, incluso no porque de repente, por ejemplo, Joaquín pueda entender el fondo absoluto y profundo de un chiste, pero tal vez le sirva entender que hay cosas que las personas dicen y las hacen reír, que se llaman chistes, para entender, por ejemplo, que cuando los compañeros en el aula se ríen, no se están riendo de él. Porque como él los ve reírse y no sabe bien porque no entendió el chiste, dice, se están riendo de mí. Y se enfada y quiere ir a pelearse con los compañeros. El hecho de haber entendido que hay situaciones que son chistosas y que a los demás les causan gracia, por ejemplo, hizo que eso funcionara diferente dentro del aula. Gracias además a que ha tenido una profesora y un equipo de orientadores y un equipo en la escuela maravilloso y que fueron muy sensibles a estas cuestiones, porque a otros niños directamente los sacan del aula y sin tratar de entender o tratar de comprender, bueno, por qué les ocurren esas situaciones. Así que bueno, en particular voy a dejar acá para dejar un rato de tiempo de preguntas o quejas y les agradezco muchísimo a todos la paciencia, la participación y bueno, vuelvo a agradecer a Gerardo, a Lupe, a todo el equipo de Orange por este encuentro. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad que ha sido interesantísimo. Y bueno, tenemos aquí unos minutos que podemos prolongar sin problema, si tú no tienes tampoco inconveniente para preguntas. Si alguien desea activar el micrófono, puede hacerlo, o si no, que me lo solicite, si tiene alguna dificultad para hacerlo, y trato de hacerlo yo. Por aquí Sabrina comenta Supremo Doctor Valdés, como siempre. Bueno, yo mientras surge alguna otra pregunta, sí que, bueno, te quería agradecer un poco que hayas sacado también la cuestión de los aspectos éticos, ¿no? De este tipo de intervenciones, ¿no? Que a veces, por ejemplo, pedirle a una persona con autismo que mire a los ojos puede ser algo que requiera mucho esfuerzo y que hay que valorar si realmente merece la pena en cada caso, ¿no? Hace poco leía un artículo de Ari Neiman sobre las implicaciones éticas de las intervenciones en relación con las emociones en el autismo, ¿no? Porque, bueno, pues desde todo este movimiento de la neurodiversidad, pues se está pidiendo, ¿no? que no se realicen intervenciones que estén orientadas a que las personas autistas parezcan indistinguibles de las neurotípicas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque eso muchas veces conlleva una carga que no está justificada, ¿no? Que tiene unas implicaciones éticas que hacen que puedan no ser adecuada una intervención, ¿no? Él habla de muchos ejemplos en relación con las intervenciones, digamos, ABA clásicas, ¿no? Orientadas a reducir el aleteo, por ejemplo, de las manos, o algún tipo de estereotipia que de alguna manera pueda provocar un estigma en la persona si vive en un contexto donde no es aceptada tal y como es, ¿no? Pero que realmente pues no es algo que perjudique a la persona, y que incluso puede ser una estrategia de autorregulación que le funcione, ¿no? Y que a lo mejor pues no es un objetivo en ese caso adecuado, ¿no? Y en todo este ámbito de las emociones, nosotros, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo en el ámbito del Picture and Run, ¿no? Con todo el tema de la percepción del movimiento biológico, pues también algunos estudios recientes pues apuntan a que las dificultades que tienen las personas con autismo, que siempre las hemos visto como dificultades en el ámbito de la percepción del movimiento biológico, que quizás no sean tan dificultades y sean una mera diferencia, ¿no? En la manera de desarrollarse, que hay personas que incluso dentro de lo que es el desarrollo típico, pues que tienen una mayor tendencia o unas mejores habilidades para procesar el movimiento biológico, pero que esto no es necesariamente un déficit, ¿no? Y que pueden tener otras estrategias compensatorias para percibir información social que pueden ser igualmente válidas, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que es un apunte importante, sobre todo porque además afecta a todas las intervenciones que se van a plantear en este ámbito. Preguntaba por aquí Elena si recomendabas alguna publicación en español para profundizar en este tema. Bueno, del texto que yo pongo allí
Autismo Intervenir desde el Desarrollo, los capítulos apuntan en general todos a esto, ¿no? Y particularmente esta síntesis que yo hice es un capítulo que forma parte de ese libro, o sea, en nuestros propios trabajos y bueno, allí hay trabajos como los que yo citaba de María Cortázar y de Marcos Zamora en esa línea, pero también de varios colegas. En esa misma línea, ¿no? Y de los apoyos tecnológicos, justamente, que ha hecho un capítulo eh, sumamente interesante el propio Gerardo Herrera. Eso es lo que nosotros hemos publicado. Luego yo citaba esos libros que creo que no están traducidos, los que citaba que están en inglés, ¿no? Estaba pensando en lo que decía Gerardo, porque creo que cada vez se hace más, y ahora que estamos trabajando cada vez más con adultos y escuchando las experiencias, creo que cada vez es más importante esta perspectiva que se llama perspectiva ontológica, ¿no? La perspectiva ontológica está vinculada con la propia perspectiva de la persona y no la de un observador externo, ¿no? No lo que yo creo que tienes que hacer o lo que yo creo que tiene que ser tu vida, sino cómo la persona vive. Por eso también se están cuestionando muchos de los inventarios de calidad de vida, ¿no? Porque ¿qué es calidad de vida para mí? Tal vez no sea lo mismo que para una persona con TEA de 30 o 40 años. Y así. Cuando Gerardo decía esto, yo me acordaba de una familia que me consultó una vez. Yo estaba trabajando con el hijo ya tenía 23, 24 años, universitario. Pero los sábados se encerraba con sus ordenadores, porque tenía varios, bueno, jugaba, tenía sus redes de juegos, pero el problema de los padres era que él no salía con amigos a distintos lugares. Por ejemplo, no va a bailar, o no va a conciertos, o no va... Entonces, ahí planteamos con la familia, justamente esto era un problema para los padres, pero no para Pablo. Pablo estaba feliz de la vida porque estudiaba y que llegara el sábado para meterse en los ordenadores y tenía sus redes sociales ahí y sus interacciones con otros a través de los juegos, pero detestaba ir a conciertos o reunirse en lugares locales o salir con amigos. Es más, había empezado a hacerlo y me contaba que para él era una tortura. ¿Por qué lo había empezado a hacer? Por qué lo haces, Pablo? Para que mamá y papá estuvieran más contentos. Esto es una barbaridad, ¿entienden? En todo caso, bien, el padre y la madre eran dos personas súper comprometidas, súper cariñosos, pero yo trataba de hacerles entender que en todo caso era un problema de ellos, esa situación, y ellos tenían que resolver ellos en su propio espacio terapéutico, en todo caso, qué les pasaba a ellos, que les caía tan mal que su hijo prefiriera, por ejemplo, ser feliz en un ordenador y no en un concierto ese sábado, ¿no? Y me acuerdo de otro caso en ese sentido, que en el libro que hicimos con Cynthia Fritz, con experiencias de los padres y de niños con TEA, donde una mamá, Mónica, de Paraguay, no sé si Mónica por ahí está por ahí, Mónica, hoy mismo, y ahí le pedí permiso para citarla y ahí la cito, le dice a otra mamá que estaba muy preocupada porque su hijo iba y venía y hacía sus estereotipias, pero un ratito, y con eso se autorregulaba. Y esta mamá, ay, no hagas eso, no hagas eso. Y Mónica le dice, déjalo autistear un rato, déjalo autistear un rato. No pasa nada, él se serena con eso. Y me pareció muy sabia esta mamá, Moni, enseñándole esto a otra mamá, ¿no? Y a veces estoy de acuerdo con lo que decía Gerardo en relación con lo que se hacía antes, de extinguir este tipo de conducta. Ojo, porque a veces va y viene 3 veces en el patio y eso lo autorregula para entrar al aula. Pero imaginen que yo le prohíbo eso y lo que hace es darse la cabeza contra la pared. Estoy dando un ejemplo bruto, ¿eh? Pero lo que quiero decir es, bueno, es que probablemente esa forma sea muy funcional para él, si no lo perjudica a la propia persona, ni perjudica a un tercero. ¿Por qué yo quiero que haga otra cosa diferente, no? Mm. Eso es, sí, sí. Hay una consulta en esta línea de Ana que dice, ¿es recomendable que cuando un niño con TEA expone en clase se le corrija el tener que mirar a los compañeros o es mejor no obligar a esta cuestión? ¿No? Sonia ya, otra compañera, propone que es mejor no obligar, sin duda. Mm. Sí, cada vez, miren, esto lo podemos tener teórico, pero yo les diría que si escucharan los testimonios de adolescentes y adultos
y para algunos han sido torturas a los que lo han sometido sus profesores, tienen recuerdos espantosos algunos, pero hay otra cuestión. Más allá de la cuestión ética, que creo que es importantísima y creo que no hay que obligar a mirar, o sea, para responder eso, no hay que obligar. Pero fíjense, el otro día un joven me decía, es que dos testimonios, miren, de los últimos 15 días, un joven me decía, es que yo me doy más cuenta de lo que le pasa a la otra persona por la voz. Y a mí, yo miro para un costado, no, pero lo escucho y me doy cuenta. Y otro me decía algo que hay que tener muy en cuenta porque les pasa a muchas personas. Me decía, es que si yo te miro mucho cuando hablas, empiezo a no escucharte, o sea, a no entenderte, a no prestar atención a lo que me estás diciendo, porque estoy prestando tanta atención, tanto recurso en mirarte a los ojos, que al final después no sé qué me dijiste. Y eso le pasaba con los profesores. Imaginen que es muy importante ese apoyo en la escuela y decirle a los profesores, no le exijas que te mire, porque él te está prestando muchísima atención y quiere cumplir con tu consigna, pero si te mira, se concentra tanto en mirarte que luego ni sabe lo que le pediste. Esto es real. Ujú. Sí, yo recuerdo este artículo que comentaba antes de Ari Neiman y una revisión de Sarah Parsons sobre estos temas, ¿no? Eh, claro, ellos proponen que en cada caso concreto se evalúe muy bien qué implicaciones tiene a nivel de daño que se le puede hacer a la persona autista con esa intervención sin querer, ¿no? Porque se le puede estar forzando a muchas cosas que pueden ser hasta contraproducentes, ¿no? Y esa intervención que se quiere hacer sobre esa cuestión de las emociones o de cualquier otro aspecto que se trabaje en ese ámbito, de qué otras cosas le va a librar, de qué dificultades le va a librar en su día a día, ¿no? Cómo le va a afectar su calidad de vida, efectivamente. Porque si no, al final podemos estar haciendo barbaridades, ¿no? Si no tenemos en cuenta esa perspectiva. Por aquí, Gloria eh, dice, nos comentaba al respecto de la teoría de la mente que no debe ser entendida como una capacidad ausente o presente, sino de valorar en qué punto está preservada. ¿Existe alguna escala de referencia para hablar de estos niveles, uno, 2 y 3, o se sitúa en correspondencia con lo que es normativo en los diferentes estadios de desarrollo? Claro, de alguna manera lo que yo presenté hoy tiene que ver con eso, es que hay un continuo dimensional, ¿no? Y que esa dimensionalidad está vinculada con patrones de desarrollo, pero entendiendo que a nosotros nos sirve para comprender y luego los apoyos, es muy importante brindar los apoyos en función justamente de esta perspectiva ontológica, ¿no? ¿Qué es lo que la persona quiere? ¿Qué es lo que necesita? Porque, como decíamos antes, por ejemplo, lo que yo comenté de Joaquín es algo bien real. Y a Joaquín le hizo muy bien que comentáramos acerca de los chistes, pero no es que él iba a comprender los chistes, porque no los comprendía. Ojo, porque a veces en las en las supervisiones con los equipos, ¿no? A veces los terapeutas, esto lo podemos hacer casi sin querer, ¿no? Pero bueno, todavía no entiende chiste. Vamos a ver, si entendiera como tú entiendes chistes, es que no tendría el diagnóstico. No tenemos que hacer una. A mí hay una palabra que me parece bastante terrible, que paradójicamente en algunos lugares se usa mucho, que es normalización, ¿no? Normalizar, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué significa? Vamos a ver, no va a entender chistes, pero hay que ver en todo caso, bueno, qué cosas sí puede llegar a entender. Fíjense el tema del sentido del humor, ¿no? Nosotros estamos cada vez más planteando algunas cuestiones de sentido del humor, hay algunas investigaciones nuevas sobre sentido del humor en TEA. No es que la persona con autismo no tenga sentido del humor, pero evidentemente puede ser muy distinto el sentido del humor. Justamente yo veía ahora a un adolescente que tiene un sentido del humor muy particular y bastante como descarnado en un punto, pero que él, ¿qué es lo que tiene que aprender justamente? Que esas bromas que a él le gusta hacer a sus compañeras o compañeros les pueden caer muy mal, porque eso sí es importante, porque eso sí resulta muy disfuncional. O sea, hace poco lo expulsaron, lo suspendieron, porque se mandó un chiste, pero no lo hizo con mala intención, ni quiso agredir a la compañera, pero claro, fue tan desubicado esa forma de chiste que para él era muy chistosa. En ese caso sí es importante, pero sobre todo para que él comprenda lo que le pasa a la otra persona,
qué cosas pueden afectarlo a él o a otra persona o en esa situación. O lo mismo, qué cosas puedo hablar con mis compañeros, pero no con los profes, ¿no? Por ejemplo, con los círculos de confianza que utilizamos para esas líneas de trabajo. Pero sí, en general, esto que planteamos implica esa perspectiva dimensional para entender que esto no es todo nada, ¿no? Que es, bueno, que hay distintos niveles y que tenemos que ver siempre, en el caso, como decíamos recién, de las conductas o los llamados síntomas, bueno, en qué medida es disfuncional para la persona y puede ser disfuncional para su contexto. Fíjense, un ejemplo que damos siempre, que con el TOC, vieron que los norteamericanos son muy de hacer taxonomías y tienen los checkers, ¿no? Los checkers son los chequeadores. ¿Qué hace un chequeador? Bueno, me voy, pero, uy, cerré la llave del gas. Bueno, en muchas casas ya no hay llave del gas. Cerré con llave, puse la traba, puse la alarma. Bueno, puedo ir y chequear una vez o 2 veces, 3 veces. Y eso es muy disfuncional, voy, por eso voy a ir al médico. Claro, pero si tengo que chequear 37 veces, bueno, llego tarde al trabajo, llego tarde a la cita, me van a reñir mis colegas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo es disfuncional para la persona ese síntoma? ¿No? Ese es un tema clave también que tiene que estar dentro de la escucha en las situaciones terapéuticas y siempre, siempre, siempre tratar de instalarnos, como decíamos antes, en esa primera persona, ¿no? De la experiencia de la persona y también de la familia, ¿no? Muy bien. Y vamos a terminar con una última pregunta de Claudia, que nos dice, disculpe, me quedó la duda. Entonces, con los niños que tienen TEA, ¿no se sugiere incentivarlos a que hablen del malestar emocional que experimentan y que evidencian llorando, o cuando un tercero infiere que puede estar pasando por un mal momento? No sugerimos eso, seguro. Daniel, lo puedes explicar No, mejor. exactamente todo lo contrario. Lo importante, miren, lo trabajamos también ahí en un libro que hicimos de un poco de juegos y de emociones en juego, junto con Karina Solkov, donde planteamos justamente esta idea, ¿no? Que las emociones como tal, digamos, no se pueden controlar. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que lo que uno siente, como decía Vittorio Guidano, es incorregible. Ahora mismo se abrió una puerta, imaginen que sentí miedo. Me dio como miedo. Pero se abrió la puerta y bueno, póngale que era mi hija. Alguien me puso, pero ¿te da miedo que alguien abra la puerta? O el viento, ¿te da miedo el viento? ¡Qué estupidez! Pero yo sentí miedo. Porque si el otro me critica o hace un juicio de valor sobre mi miedo, no solo que sentí miedo, sino que ahora siento que estoy loco o que es inadecuado lo que siento. Lo que siento, decía Guidano, es incorregible, es lo que sentí. Luego yo puedo comprender, a veces cuando las puertas se abren me da miedo, el viento no es nada tan grave, por ahí ya no voy a tener tanto miedo, pero en todo caso exploro mis emociones. Y siempre es fundamental validar la emoción del otro en el sentido de, es lo que sentiste, ahora vamos a explorar, ¿no? Porque a mí viene un adolescente y me dice que quiere ahorcar literalmente a su hermana, porque estuvo tocando su iPad. Y sentía furia. Imaginen que lo único que hago yo es, no hay que sentir furia, qué mal, ¿cómo vas a sentir furia? No, es que él siente furia. Entonces, vamos a ver cómo es esa furia, cuándo empieza, cómo está hecha esa furia, qué componentes tiene. Para mí ahí la terapia cognitiva posracionalista de Vittorio Guidano es fundamental en esa línea clínica. Es decir, comprender las emociones, no juzgarlas. Cuando yo decía que no se pueden controlar, ¿por qué lo digo? Desde el punto de vista epistemológico, Guidano tiene un planteo sumamente interesante, pero porque lo que yo puedo controlar, si me enfado o si me agarra un ataque de furia, puedo controlar ahorcar al otro, o ir y, porque no sé, me cerró con el auto, me bajo y con un martillo y le destrozo el vidrio del auto, del coche. Bueno, no, me dio esa furia me dio. ¿Qué puedo controlar yo? La conducta. Yo lo que puedo controlar es no ir con un martillo y rompérselo por la cabeza al señor del auto de al lado. Eso puedo aprender a controlar la conducta. Las conductas se pueden, bueno, gestionar de una u otra manera, ¿no? Palabra esa de la empresa que se usa mucho en psicología. Ahora todo se gestiona, pero es otro tema. Eh, pero lo que yo no puedo controlar es lo que sentí. Luego puedo tratar de explorarlo, comprenderlo mejor,
¿no? Porque si no, parecería que entonces está bien sentir una cosa o bien sentir otra, o frente a tal situación tenés que tener una determinada emoción, frente a tal otra situación otra emoción, y tenés que ser adecuado a esa emoción. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice? O sea, eso es el punto de vista de un observador externo. En ese sentido, las emociones son bastante, como se dice, maleducadas, ¿no? Esto cuando se habla de la educación emocional y tal, entiendo los programas, entiendo que son muy importantes, trabajamos mucho en esa línea, ¿eh? Pero entendiendo que lo importante es comprender lo que me pasa, explorarlo, incluso si quiero cambiar ese tipo de emoción porque me lleva a conductas que son disfuncionales para mí mismo o para mis amigos en la escuela, por ejemplo, pero es importante explorarla, no negarla. Eso es como si, no sé, se te murió tu perro de toda la vida, que lo amás, y se murió después de, no sé, 13, 15 años, y estás súper triste, llegas al trabajo y un colega tuyo te dice, ah, ¿qué te pones tan triste? Era un perro nomás, no te pongas tan triste. Pero, escúchame, encima te tengo que dar explicaciones, ¿por qué no estoy triste? Muchísimas gracias, Daniel. Mandan muchos saludos, especialmente desde Perú, a algunas de las compañeras y compañeros. Y bueno, pues En dar las agosto gracias. vamos a Perú, volvemos a Perú después de la pandemia. Muy bien. Pues bueno, vamos a cerrar aquí. Como siempre, un placer escucharte, Daniel. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado desde diferentes latitudes. Y bueno, seguiremos en los próximos días en el curso de innovaciones en la detección, diagnóstico y atención temprana del autismo, con nuevos contenidos y nuevos webinarios también de otros ponentes también internacionales y algunos locales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias por la participación de todos y de todas. Un abrazo grande. Adiós.